nos acompaña una invitada muy especial, Alejandra Flores, desde nuestra oficina de IJM Guatemala. Ella es gerente de Relaciones Comunitarias y Alianzas. Alejandra, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Paula. Un gusto saludarte. Bueno, Alejandra, estamos en este momento en el marco de la Conferencia Ministerial para Erradicar la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes. Y en todo este marco, uno de los conceptos que maneja Misión Internacional de Justicia es la construcción y consolidación de comunidades protectoras, que es tu especialidad. Cuéntanos, ¿qué es eso de una comunidad protectora? ¿En qué consiste? Gracias, Paula. Una comunidad protectora es una propuesta de un modelo de trabajo a nivel comunitario que busca activar a esos actores clave que hay en todas las comunidades. Quiere decir que busca que los esfuerzos que realiza la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica, el poder local, el sistema de justicia local, los líderes comunitarios y los sobrevivientes de una comunidad puedan unirse, hacer alianza y trabajar en favor de las personas vulnerables de su propia comunidad, con el fin de que ellas puedan tener protección, acceso a servicios de justicia y poder encaminar su proceso de restauración cuando han sido víctimas de violencia. Estas comunidades pueden ser colegios, universidades, iglesias. ¿Qué se requiere para ser una comunidad protectora? Voluntad. Solo se requiere la voluntad y, como tú mencionabas, la diversidad de actores que puedan haber, todos suman, porque todos tienen algo que aportar para poder proteger a la niñez y a las mujeres de sus comunidades. Algunos brindan servicios, otros dan información, otros brindan acompañamiento, otros llevan un mensaje, otros orientan a aquellos que los buscan para información de algunos casos. Entonces, todos tenemos que aportar. Y el valor de una comunidad protectora es justamente el que todos puedan juntar sus voluntades, sus recursos y sus talentos en favor de los más vulnerables. Corrígeme si estoy equivocada. Una comunidad protectora entonces es un lugar seguro en donde las víctimas pueden encontrar una voz que las escuche, un grupo de personas que los apoyen. Es correcto. Se busca que sean espacios seguros, donde ellas puedan encontrar un adulto confiable en casos de niños o una mujer o un apoyo que les brinde la esperanza que ellos están necesitando para iniciar su proceso de recuperación después de haber vivido violencia. Uh-huh. Supongo entonces que esto requiere un entrenamiento y una formación de estas personas que van a entrar en procesos, digamos, de atención o de acompañamiento de las víctimas y sobrevivientes. Hay muchas formas de fortalecerse y de especializarse en los temas de poder apoyar a las personas vulnerables de su comunidad. Una de ellas es a través de llevar mensajes, a través de diálogos comunitarios que permitan desnormalizar la violencia. Otra de ellas es a través de acompañar a víctimas en ese proceso que ellas viven para buscar justicia y para poder tener acceso a los servicios médicos, legales, psicológicos, sociales que hay en su misma comunidad. Y otra de estas también es a través de esas estrategias que se hacen para que el sistema de justicia y la comunidad puedan acercarse y juntas identificar cuáles son esas barreras que no permiten que mujeres y niños puedan buscar y romper el silencio y buscar justicia para sus casos. ¿Cuáles consideras tú que son esas principales barreras que en este momento encuentran los niños, niñas y adolescentes para acceder a la justicia? Bueno, una de las principales que hay a nivel comunitario es la desinformación. Es importante que podamos entender cuáles son los roles que se deben de jugar para poder tener justicia. ¿Cuál es el rol de la policía? ¿Cuál es el rol de un fiscal? ¿Cuál es el rol de un juez? Porque los tres son importantes en el proceso de justicia, pero no hacen lo mismo. Entonces, cuando no hay esa información, cuando no hay ese acercamiento, se genera desconfianza.
y entonces la gente no busca o abandona sus procesos. Esa es una de las barreras principales que se deben de abordar para poder empezar a generar esos espacios seguros que estamos hablando. Otra de las barreras que encontramos, pues, es también el desconocimiento de los recursos que hay localmente. Muchas veces, una de las razones por las cuales las personas no buscan un apoyo psicológico es por la distancia que deben de recorrer, pero es porque se trasladan a las ciudades o se trasladan a las áreas urbanas de sus comunidades, y eso significa tiempo y gasto económico para ellos. En cambio, si tú conoces cuáles son los recursos más cercanos a tu vivienda, a tu localidad, va a permitir que esto sea accesible. Y hay veces que no es que no haya, sino que la información de cómo funcionan, en dónde están y para qué son, no les llega a las víctimas. Es importante entonces que ellos también conozcan esos recursos, también que sepan que son gratuitos. Uh-huh. La información en mi país, en Guatemala, dicen, saber es poder. Es importante tener conocimiento porque el conocimiento te hace tomar buenas decisiones. Otro obstáculo que es importante mencionar es que el sistema de justicia, quiere decir la policía, el Ministerio Público y los jueces, también deben de brindar esos servicios de forma coordinada para ser más eficientes y generar menos revictimización en las mujeres y en los niños que llegan a buscar apoyo en el sistema. Entonces, que el sistema mismo se coordine es una necesidad que debe de ser solventada por estos actores para un mejor servicio. Estamos hablando de articulación institucional. Sí. Ok, Alejandra, y dentro de esa articulación institucional, ¿qué papel juegan los protocolos y las rutas de atención? Que muchas veces cada institución lanza su protocolo, cada institución lanza su ruta de atención y entonces la víctima no sabe si ir por este camino o por este otro. Sí, las rutas de atención son fundamentales y lo hemos visto en la práctica a nivel del Triángulo Norte cuando se ha implementado la respuesta comunitaria coordinada. Uh-huh. Se ha visto que cuando las instituciones del sistema de justicia se coordinan y establecen esa ruta, se evita que las víctimas vayan de un lugar a otro sin recibir una respuesta del sistema. Recuérdate que las comunidades deben de reconstruir su confianza en el sistema y una respuesta pronta y una respuesta adecuada, empática, con calidez y calidad es necesaria. Entonces, los protocolos deben de garantizar que esta respuesta del sistema brinde estas condiciones para las víctimas. Es importante desde la forma como interactúa el servidor de justicia hasta las condiciones del lugar donde va a estar una víctima contando su experiencia, que pueda gozar de esa privacidad, de esas condiciones humanas y dignificantes para que ella pueda realmente expresar lo que le pasó. Recordemos que no está contando una anécdota de un tercero, está contando algo que realmente trascendió y movió totalmente su situación como ser humano y como grupo familiar. Entonces, que se retrate con el respeto debido es muy importante para cada una de estas mujeres y niños que están buscando el acceso a la justicia. Uh-huh. Y según la experiencia de IJM, ¿esto incide en la permanencia de las víctimas y sobrevivientes en el sistema de justicia, ante el sistema de justicia? Hay varios elementos que inciden para que una persona que ha sido víctima de violencia no abandone sus procesos, que permanezca. Uno de ellos es la incertidumbre. El hecho de que muchas veces se dice, bueno, yo le expliqué, dice el funcionario, yo le expliqué lo que iba a pasar, pero se lo explicó de forma técnica y eso es muy difícil de asimilar para una persona que no se relaciona habitualmente con el sistema. Entonces,
que se pueda dar una información sencilla en un lenguaje que le permita entender a una víctima es importante. También el hecho de que no se sienta abandonada o no se sienta sola en el proceso. Sí, te compartía que hay varios factores que inciden en que una persona permanezca o no permanezca en el proceso penal. Uno de esos es la desinformación, que una persona no tenga la suficiente información y no pueda recibirla de una forma que le sea entendible, que la pueda asimilar y que no sea técnica, es bien importante. Entonces, los operadores del sistema de justicia muchas veces dicen, sí, yo he compartido la información y le he explicado lo que va a pasar, pero lo dice de una forma tan técnica, con términos muy profesionales, que no permite que sea fácilmente asimilable o que no permite que la persona lo recuerde por mucho tiempo porque fue demasiado estructurado. En cambio, si tú buscas compartir esta información con un lenguaje sencillo, va a ser más fácil que puedan entender cuál es ese paso a paso que debe de recorrer para su búsqueda de justicia. Otra circunstancia que también afecta el que una mujer o un niño abandone sus procesos es precisamente el sentirse solos o estigmatizados. La comunidad juega un papel muy importante en este proceso. ¿Por qué? Porque para una víctima es un proceso difícil, más cuando ha vivido violencia sexual o violencia contra la mujer, el decir y el que la comunidad sepa lo que le pasó. Claro. ¿Por qué? Porque hay muchos estigmas. Tú te lo buscaste, fue por tu culpa, fue por la hora que andabas en la calle, provocaste. Entonces, esos estigmas son difíciles para ellos. Entonces, que la comunidad juegue un rol diferente en este acompañamiento hacia las víctimas es fundamental. Que acompañe para las diligencias, que acompañe para el proceso de denuncia, que acompañe para una audiencia, va a ser diferente porque este sentido de soledad y de vulnerabilidad durante ese proceso pues va a desaparecer y va a también sentirse respaldada por más miembros que saben y van a entender la problemática por la cual ella vivió sin sesgos y sin sacar conjeturas erróneas que las juzguen o que las pongan en una situación difícil como mujer o como niña. Claro, porque una de las principales formas de revictimización es el hecho de ser señalado, ¿no? Y no creer en el testimonio de la víctima. Yo creo que es uno de los clamores que escuchamos en toda la región cuando las víctimas sienten que su testimonio es algo en el que nadie cree y van a las autoridades y no se les cree, y van a su comunidad y no se les cree, y van a sus familiares y no se les cree. Entonces es muy pertinente esto que nos compartes. Alejandra, ¿Cómo se ve un sistema de justicia adaptado a la infancia? Que es algo que necesitamos en la región. Esta es una muy buena pregunta, Paula, porque es un sistema con el que todos estamos soñando y por el cual estamos trabajando. Es un sistema que realmente es sensible, es un sistema que prioriza el interés del superior del niño, es un sistema que entiende las circunstancias de un niño que ha sido víctima, que no le va a exigir un relato como de adulto porque entiende cuáles son los efectos del trauma y que va a preparar las condiciones para poder atender a estos niños. Cuando te hablo de esas condiciones, quiere decir que la tecnología se vuelve un recurso a favor del proceso. Las cámaras Gesell, los circuitos cerrados, se vuelven herramientas que permiten reducir la revictimización, que permiten que los niños y niñas puedan ser entrevistados en espacios lúdicos con técnicas que no sean invasivas y revictimizantes, que se hagan las preguntas correctas de la forma correcta y que permitan un entorno seguro para estos niños. No debemos de olvidar que ellos, su circunstancia de niños, nos hace que nosotros seamos como adultos los que debamos buscar la forma y las herramientas adecuadas
para esas intervenciones. Esta tarde hablábamos un poco de qué necesitan los funcionarios de los sistemas públicos de justicia justamente para prestar un mejor servicio, teniendo en cuenta estos enfoques, el enfoque de infancia, el enfoque de cuidado informado del trauma, de no revictimización, y tú me hablabas del autocuidado. Cuéntanos un poco más de eso y por qué es importante en los funcionarios que esto se dé de forma clara y juiciosa. Bueno, para poder responderte esta pregunta, quiero partir de una experiencia. Y esta experiencia la pude vivir directamente acompañando a sobrevivientes a acercarse a conocer el sistema de justicia. En Guatemala hay un grupo de sobrevivientes que se llama Mi Historia Importa. Este grupo de sobrevivientes el año pasado pues estuvo justamente informándose sobre cuáles eran las funciones y condiciones en las cuales trabaja el sistema de justicia. Pero surgió una inquietud y dijeron, bueno, una cosa es conocer la teoría, nosotros queremos ir a las instituciones. Y cuando fueron a las instituciones, algo que fue revelador para mí fue la impresión que ellas traían después de haber hablado con los funcionarios que prestan servicios de justicia. ¿Por qué? Porque ellos vieron la parte humana. Debemos de entender que justamente los funcionarios son seres humanos que también están expuestos al impacto de estos delitos, del escuchar día a día estas historias que son muy fuertes. Entonces a ellos también les va a causar una afectación. Y claro, esta afectación hace que muchas veces se construyan mecanismos de protección que no siempre van a ser los adecuados, ¿verdad? Porque en algún momento podríamos empezar a no ser muy sensibles a los temas. La forma adecuada de poder abordar estas circunstancias que pasan los funcionarios públicos es que las instituciones de justicia inviertan en el cuidado de su personal a través de diferentes técnicas que hay o diferentes recursos. Algunos son, pues, poner estrategias de ejercicios o espacios adecuados para que uno, después de oír una historia muy impactante, como un ser humano, puedas venir y tomarte 5 minutos para poder manejar esas emociones que te dejan estas historias. Otra es poder venir y tener atención psicológica, un acompañamiento que te vaya dando herramientas para manejar esas emociones que tú compartes en veces y te conectan con una víctima. Entonces, es importante que el sistema pueda también entender el impacto que causa este tipo de problemática social en sus mismos funcionarios y que las atienda adecuadamente. Entiendo. Y existen técnicas, ¿no? Existen entrenamientos para realmente poder hacer ese autocuidado de manera regular como parte del ejercicio de los funcionarios. Alejandra, yo quisiera terminar este espacio con un mensaje tuyo para aquellas comunidades que nos están viendo y que de pronto dicen, bueno, yo quiero consolidarme como una comunidad protectora. ¿Qué les dirías? Quiero iniciar reconociendo que el trabajar en comunidades ha sido una experiencia tremendamente enriquecedora y esperanzadora. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay hombres y mujeres con voluntad de transformar sus comunidades, que lo que necesitaban era cómo, porque decían yo quiero, pero ¿cómo lo hago? Y hemos visto que esta respuesta comunitaria coordinada brinda ese método que necesitaban para poder apoyar a las mujeres y a la niñez de sus comunidades de forma más adecuada. Mi mensaje es, no nos cansemos de hacer el trabajo por las personas vulnerables. Ya dimos el primer paso y el primer paso fue dejar de ser indiferentes ante una problemática que cada vez es más grande. Esto va a generar cambios y estos cambios significan esperanza para las mujeres y los niños que nos rodean y que protegen a nuestros niños y a nuestros hijos de este problema de violencia. Espero que esta información también sea una información transformadora y que las anime a seguir adelante porque los cambios están ocurriendo.
Y ahí pudimos ver que sí es posible, a través de unirnos, poder generar una transformación en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Alejandra. Un mensaje supremamente valioso que esperamos que cale en las comunidades y de esa manera podamos transformar las sociedades, que es lo que nos interesa para erradicar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.